Alexander von Humboldt nació en Berlín en septiembre de 1769. La familia era, y me parece que aún lo es, dueña de un palacete vecino al lago Tegel, hacia el noroeste del centro de la ciudad. La formación de Humboldt era la de mineralogista y sus estudios fueron realizados en Freiberg, una ciudad de la Alta Sajonia. Cuando recibió la herencia materna, determinó realizar un viaje de exploración a alguna cadena montañosa, pues quería dirimir la controversia entre las escuelas plutonistas y neptunistas que alegaban sobre la formación de las montañas, que eran de origen volcánico unas y las otras alegaban que se formaban en los fondos marinos. Para dirimir esa polémica, qué mejor que estudiarla durante un viaje. Conociendo los propósitos del capitán Baudin de realizar una navegación alrededor de la Tierra, se dirigió a Francia. Allí se enteró del aplazamiento de tal expedición, de la cual se separaría al encontrar el anolado macizo montañoso de su interés. Tomó entonces la vía hacia Marsella, con miras a embarcarse hacia Oriente y explorar montañas del extremo occidental del continente asiático. En ese puerto supo que por esos extremos del Mediterráneo se encontraba Nelson batallando y cambió de determinación. Viajaría a España con el fin de pasar a los montes Atlas del occidente de África, pero en Madrid se encontró con Urquijo, un antiguo virrey de México, que le advirtió que en México encontraría todo lo que buscaba. Así que Humboldt viajó a La Coruña para embarcarse hacia México. Pero durante la travesía del Atlántico, alguien murió en el barco de cólera. Humboldt desembarcó en el primer puerto donde pudo, que fue Cumaná. Allí el gobernador don Vicente Emparán le dijo que en el Alto Orinoco él podría estudiar lo que buscara, conocer la vía de agua que comunica la cuenca del Orinoco con la del Amazonas y mil cosas más. Así que Humboldt y Bonpland se encaminaron ya en el virreinato de la Nueva Granada, al que jamás habían pensado visitar, a los lugares mencionados. Luego de esa exploración, viajó hacia un puerto donde pudiera embarcarse de nuevo hacia México, pero solamente logró encontrar un barco que iba hacia Cuba, en donde realizó una importante tarea. Sin haberlo pensado antes, pues su determinación era viajar por mar de Batabanó en Cuba a Guayaquil o al Callao, con la esperanza de encontrar con la expedición alrededor del mundo del capitán Baudin, que se había reiniciado, una horrorosa borrasca que casi hace naufragar el barquichuelo, lo lanzó al Zapote, en el Golfo de Morrosquillo, y de ahí pasó Humboldt a Cartagena de Indias, a donde llegó por accidente. Tomó entonces la determinación de hacer por tierra la travesía del virreinato de Santa Fe hacia el sur. Don Ignacio de Pombo, oriundo de Popayán y destacado en el comercio de Cartagena, le indicó que si hacía ese viaje no podía dejar de visitar a Celestino Mutis. Ya en camino desde Turbaco, Humboldt le dirigió a Mutis una carta salamera y mentirosa, que hacía 10 años no pensaba otra cosa distinta que conocerlo, etc. Luego, durante el viaje por el río Magdalena, se arrepintió de haber escrito tal carta,
pero al llegar a Honda se enteró de que Mutis andaba en Santa Fe como loco, mostrándole a todo el mundo la carta. El saber que la carta le había también servido a Mutis lo tranquilizó. Mutis hizo que una cuñada le desocupara una de sus muchísimas casas que tenía para alojar al varón y a su acompañante Bonpland. Ellos la encontraron llena de abastecimientos. Humboldt hubo de permanecer largos meses en Santa Fe por la mala salud de Bonpland y tal vez para alcanzar a dar cuenta del contenido de las despensas. Hay que aclarar que Mutis era un próspero empresario, exportador de quinas y zarzaparrilla, es decir, un negociante en alcaloides, que exportaba lícita e ilícitamente, como quien dice, algo traqueto. Alexander von Humboldt conoció a su paso por Popayán algunos trabajos astronómicos hechos por Francisco José de Caldas. Eran unas observaciones de inmersiones y emersiones del primer satélite de Júpiter que en su movimiento orbital alrededor de ese planeta entra y sale de su sombra. Con ellas, el barón prusiano constató la validez de la longitud de los lugares que él recorría, las que venía haciendo con ayuda de su cronómetro. Humboldt, apoyado por Caldas, antes de que ambos se conocieran, pero Caldas no estaba en Popayán. Habiendo conocido las observaciones astronómicas de Caldas, el barón prusiano se expresó sobre ellas en términos elogiosos. Los amigos de Caldas, entusiasmados, se ofrecieron a contribuir con dinero para dotar a su coterráneo de instrumentos y libros adecuados. Prometió además Humboldt que elaboraría una lista de ellos con indicación de a quién debían hacerse los pedidos. En Quito, Humboldt le entregó a Caldas esa lista, pero como se había enterado que ya Caldas disponía del dinero que le había enviado don José Ignacio de Pombo, el único que cumplió lo prometido, Humboldt le propuso a Caldas la venta de su cuarto de círculo fabricado por Bert de Inglaterra, que él poseía y que había enviado desde Cartagena a Guayaquil por mar, pues era demasiado pesado para transportarlo por tierra a lo largo del virreinato. Con ese instrumento y el péndulo de Herschel, que los académicos franceses de la medida del arco de meridiano en Quito habían dejado en esa ciudad, quedó Caldas dotado del mejor instrumental científico con lo que un viajero podía haber estado dotado en el mundo de esos días. Durante la permanencia de Humboldt en Quito, tuvo Caldas la oportunidad de copiar a mano algunos de los libros que Humboldt traía. Bonpland, a escondidas del prusiano, se los pasaba a Caldas, que se hizo así a numerosos textos que le interesaban. El manuscrito de Caldas que posee la Universidad de Antioquia no es otra cosa que algunos de los apuntes y textos de los libros que le facilitaba Bonpland. Durante la permanencia del barón y Caldas en la hacienda del marqués de Selvalegre, Bonpland y Caldas ocuparon la misma habitación. Caldas copió un catálogo de estrellas y sus posiciones astronómicas y un texto de zoología de un autor llamado Gmelin. En Quito se decidió Caldas a darle cuenta a Humboldt de su exótico descubrimiento referente a una supuesta proporcionalidad entre la temperatura de ebullición del agua y la presión atmosférica de un lugar dado. Él había encontrado un valor para ese exponente, como él lo llama, que no es un coeficiente constante, una creencia a la que él se aferró. El prusiano fue cogido fuera de base. Le dijo, Saussure había trabajado sobre esa idea, bello principio. Asigna 640 pies de altura por grado del termómetro, una declaración equivocada. Habiendo el barón consultado sus libros, le dijo, Saussure no ha pensado como usted en agua hirviendo. Sus trabajos se han limitado al temple de la atmósfera. La ley de las densidades de la atmósfera es geométrica o logarítmica. Caldas se entusiasmó
por el hecho de que el varón había dicho que eso no lo conocían en Europa. Su bello principio no lo conocen allí. Se le alborotó la creencia y en vez de atender la información que le dio Humboldt con la que hubiera salido del error de su creencia por dos caminos, se dedicó a sacar en limpio su memoria y a distribuirla. Su mentalidad y formación no estaban para la ciencia. Él no daba para más. Caldas perdió su oportunidad para lucirse. Y ahora hago una pequeña, salgo un poquito del texto para indicar esa situación. Resulta que la atmósfera de las zonas templadas tiene un régimen diferente al de la atmósfera de las zonas ecuatoriales, que es mucho más estable. La otra está oscilando por asuntos ciclónicos en un sentido y en otro. Tanto que en Europa un barómetro se usaba para saber si se salía con zapatones y abrigo y bufanda o si se podía salir con trago ligero. Es decir, servía para una cosa distinta. Acá la atmósfera es más pareja, más tranquila y sirve para medir las alturas. La otra asunto es que en Europa, ¿para qué medir alturas si la gente vive prácticamente toda al nivel del mar? El sitio más alto de Alemania, el Zugspitze, tiene una altura comparable a los cerros al oriente de Bogotá. En el Zugspitze no vive nadie. En los cerros al oriente de Bogotá hay barrios de invasión. Hay alguna diferencia entre los Andes colombianos y la orografía europea. Entonces, en esas condiciones, cuando Caldas miró sus libros, no encontró nada en ellos. Y dijo, lo más que puedo decir el americano es, eso no lo encontré en mis libros. Pero por el contrario, feliz el americano que no encuentra lo que piensa en los libros. Puede usar su cabeza. Pero con cuidado. Tiene que estar preparado para ello. Y a Caldas le faltaba esa preparación. Bueno, entonces, continuando, Bonpland, en su diario, páginas 73 y 73A, incorpora la tabla de Caldas de varones de temperaturas de ebullición y de la presión atmosférica, pero, atención, la ordena por valores crecientes de su temperatura, lo que Caldas no supo hacer. Caldas la ordenó en el orden en que sacó los datos, es decir, está ordenada. No por una variable, no por temperatura o por presión, sino por el orden de los paseos. ¿Hay alguna diferencia con eso? Porque la tabla, como la ordena Caldas, no sirve para nada. Como la ordenó Humboldt, sirve para mucho. Poco tiempo más tarde, cuando Humboldt estaba en el Callao y Caldas en Otavalo, ambos y Noguera, el astrónomo de la expedición hidrográfica de Fidalgo, que trabajaba con sede en Cartagena, observaron el paso de Mercurio por delante del disco del Sol. Caldas le informó a Humboldt de esa observación. Caldas se ilusionó con la idea de que podría incorporarse a la expedición humboldtiana a lo largo de la continuación del viaje. Le informó a Mutis de esos planes, pero Humboldt no los aceptó. Él habría de continuar su viaje en compañía de Carlos Montúfar, un bello joven hijo del marqués de Selvalegre. A la partida del barón de Humboldt, Caldas elaboró su propio plan de viaje, el que envió a Mutis, quien lo aprobó. Para este viaje de exploración al norte de Caldas, al norte de Quito, Caldas viajó acompañado de un bello joven de la sociedad quiteña. Y para concluir, una sospecha. Cuando el flamante prusiano retornó a Europa, lo primero que hizo fue publicar su trabajo Ideas para una geografía de las plantas. ¿Por qué ese afán antes de realizar el trabajo de preparar sus manuscritos, en ocasiones con consulta
a otras personas encargándole temas específicos como a Oldman la astronomía y a Kuhn la botánica. Varios años pasaron antes de que aparecieran en las librerías las primeras ediciones de su monumental obra. ¿No será que la idea era de Caldas o que la conversación con el payanés le revivió olvidadas ideas de los días de su propio viaje a pie atravesando los Alpes hacia Italia años atrás? No se me ha podido desvanecer esa sospecha. Y aquí sí, punto final. Muchas gracias. Realmente Caldas se inventó el método, estrictamente porque en Europa no funcionaba. ¿Usted qué opina, doctor? ¿De qué Caldas? La hipometría. Si fue realmente un invento que funcionase. Bueno, a Caldas le funciona por dos razones, o por varias razones. En primer lugar, cuando a Caldas se le rompió un termómetro y había posibilidades de rehacerlo, él pensó en lo siguiente: bueno, para el cero, que es el hielo, no hay problema porque continuamente están trayendo hielo bajándolo del Puracea a Popayán. Pero lo que me queda difícil es fijar el término superior, los 80 grados, reunir a nivel del mar, porque él vivía en Popayán y no a nivel del mar. Entonces dijo, voy a hacer un cálculo para poder cerrar mi termómetro en Popayán. Él conocía los datos de presión atmosférica y temperatura de ebullición en Popayán y tomó como 28 pulgadas y 80 grados lo correspondiente al nivel del mar para sacar un coeficiente. Planteó perfectamente bien la ecuación, pero no sacó sino el primer decimal, 0,8. Y no continuó sacándolo. Si saca ese primer decimal, encuentra un valor un poco menor o bastante menor que el del coeficiente que había obtenido por sus medidas en los cerros encima de Popayán. Hubiera tenido dos valores. Pero Caldas, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera considerado variable su coeficiente o hubiera descartado el valor que no le servía? Un problema de Caldas es que se aferra a las cosas, no es en ese sentido una mente científica. Se aferra a las ideas y siguió aferrado entonces a utilizar un coeficiente que era válido para una altura intermedia entre Popayán y los cerros más altos, que él la comprobó, pero resulta que la mayor parte de los valores eran tomados en un margen muy pequeño de elevación, casi iguales, digamos dentro de la misma pulgada de barómetro y grado de temperatura, estaba un poquito más de la mitad de los valores. Entonces eso hizo que su prueba no era del todo una prueba del método, sino una prueba de que no se había equivocado en las operaciones, principalmente. Entonces Caldas continuó aferrado a su coeficiente constante. Cuando, como cito aquí, Humboldt le dijo, la ley de las densidades de la atmósfera es una ley logarítmica o exponencial, le dio dos claves. Una, su fórmula necesita un término en la temperatura al cuadrado y quizás en la temperatura al cubo, o debe hacerla tomando los logaritmos de las presiones. Para Caldas eso hubiera sido una cosa de media hora, pasar en su tabla los valores de las presiones al logaritmo y repetir la operación y sacar ahí sí un coeficiente constante entre la temperatura y ebullición y el logaritmo de las presiones. Pero hay todavía algo más. Caldas dice en sus memorias que es memoria de un método para medir la altura de las montañas,
pero nunca puso en una columna la temperatura de ebullición al lado de la altura de la montaña. Él relacionó siempre altura de presión, temperatura de ebullición con presión atmosférica y aparte, completamente aparte, presión atmosférica y elevación. Es raro que llamando eso método para la altura de las montañas no se le hubiera ocurrido poner la elevación y la temperatura de ebullición la una al lado de la otra, porque esas son también, Caldas nunca lo supo, perfectamente proporcionales en todo su momento. Es decir, Caldas tuvo dos maneras de tener un coeficiente verdadero: temperatura de ebullición y altura, o temperatura de ebullición y logaritmo de la presión. ¿Por qué no lo tuvo? ¿Por qué se aferró como seminarista y no como investigador científico a unas ideas? Ese es el punto de aclaración al respecto. Bueno, doctor. Bueno. Muchísimas gracias por Bueno, sus explicaciones. gracias. Pues.